Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva clase de Análisis 1. En la clase de hoy vamos a continuar con los ejemplos de la clase pasada de superficies cuadráticas. En la clase pasada vimos un primer ejemplo de lo que llamamos tipo 1 de las superficies cuadráticas, que esencialmente se consigue cuando los números A, B y C son todos números positivos y el J es negativo. Fíjense que si J es positivo, no hay solución, porque tengo todas cosas positivas igual a 0, no puede haber solución. Entonces hay un ejemplo típico de qué sucede cuando A, B y C son positivos, pero el J es negativo. Bueno, voy a mostrarles ahora otro tipo de ejemplos típicos que se ocurre con esta clase de superficies cuadráticas, que es una superficie conocida con el nombre de cono, o cono de dos hojas. Entonces, ejemplo 2. Ejemplo 2, continuando con la numeración de la clase pasada, ¿no? Entonces, el ejemplo 2 sería el cono de dos hojas. Que se corresponde con este ejemplo. Este es el ejemplo típico del cono, que es x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Acá estamos correspondiéndonos con tomar A positivo, B positivo, C negativo y J 0. Este es un tipo de superficie muy importante que va a aparecer más adelante también. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para tratar de entender el gráfico de esta superficie? ¿Cómo podemos representar esta superficie gráficamente? La idea para eso va a ser algo similar a lo que estuvimos haciendo en la clase pasada, que es ir mirando las trazas de esta superficie. Les recuerdo, ¿qué son trazas de la superficie? Es agarrar esta superficie e irla intersectando con planos paralelos a los planos coordenados. Es decir, tomar los planos z igual k, x igual k e y igual k, ir viendo qué curvas forman cuando yo hago esos cortes. Y después, a partir de esos cortes, vamos a tratar de reconstruir la superficie. Muy bien. Entonces, vamos a empezar estudiando trazas. Entonces, estudiamos las trazas. Bueno, empecemos con la traza z igual k, que sería esta superficie, los cortes paralelos, transversales, perpendicularmente al eje de las zetas. Todos planos que son paralelos al plano del piso. Vamos a ver qué tipo de figura geométrica me representa. Muy bien. Entonces tomamos z igual a k, y vamos a ver qué figura es esta. Entonces recordemos que quería decir esto. ¿Cómo hago eso? Bueno, donde dice z, reemplazo por k, y me queda ahora una ecuación de una curva en el plano xy, que uno espera que esa curva sepamos graficarla, como va a ser este el caso. Entonces, si donde dice z yo pongo k, la ecuación que me queda es x cuadrado más y cuadrado menos k cuadrado igual a 0, perdón. Y si yo el k ahora lo paso para el otro lado, la ecuación que obtengo es que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a k cuadrado. Bueno, esta ecuación en el plano xy es la ecuación de una curva muy conocida, ya muy estudiada por todos en este curso, que es la circunferencia de centro en el origen, y radio k, bueno, k si k era positivo, menos k si k era negativo, ¿no? Radio módulo de k. Pero estas trazas las sabemos graficar perfectamente. Entonces, si yo grafico en el plano xy y quiero graficar estas trazas, bueno, si k es 0, tengo el punto del 0, 0, nada más. Entonces, este punto naranja se corresponde a k igual a 0. ¿Cómo hacemos el gráfico? Por ejemplo, cuando k crece, si k es 1, vamos a tener el círculo ahora de radio 1. Entonces el círculo de radio 1 va a corresponderse a k igual 1, pero
también correspondería al mismo círculo si k es menos 1, es decir, una vez que yo me levante una unidad para arriba y corto mi superficie, tengo el círculo unitario, pero si me voy para abajo y corto mi superficie, también tengo el círculo unitario. Tanto arriba como abajo tengo el círculo del mismo radio. Entonces este amarillo es k igual más o menos 1. Bueno, si subo con el valor de k, o si ahora k es igual a 2, vuelvo a tener un círculo centrado en el origen, pero ahora el radio es más grande. Entonces vamos a ir alternando colores, vamos ahora de vuelta con el naranja, a graficar acá el que sería k igual, de vuelta, más o menos 2. Muy bien. Con esto ya una idea muy rudimentaria de cómo es esta superficie nos podemos ir dando. Porque ¿cómo sería si yo quiero graficar en R3 esta superficie? Este es X, este es Y y este es Z. ¿Qué tenemos entonces? Cuando k es 0, cuando yo corto con el piso, ahí la superficie va a consistir de un único punto, que es el 0, 0. Ahora, a medida que yo voy subiendo en los cortes, cada vez que subo, empiezo a tener círculos cada vez más grandes. Y cuando me voy para abajo, también tengo círculos cada vez más grandes. Y de igual longitud, o sea, si me voy una unidad para arriba, tengo un círculo unitario, pero me voy una unidad para abajo, también tengo un círculo unitario. Entonces hay una especie de simetría, es simétrico respecto del plano X y esto. Lo que me faltaría para poder ser un poco más preciso en el dibujo, está bien, esos círculos van creciendo. Acá tengo un círculo unitario. Acá abajo tengo un círculo unitario. Me voy una unidad más, tengo un círculo más grande. Me voy una unidad más para abajo, tengo un círculo más grande. Pero ¿cómo crecen estos círculos? ¿Cómo es el crecimiento de estos radios? Bueno, para entender cómo es el crecimiento de esos radios, necesito tener alguna traza adicional. Entonces eso es lo que voy a ver ahora. Vamos a ver cómo son las trazas X igual K o Y igual K, y eso me va a determinar cómo es el crecimiento de esos círculos. Vamos entonces a ver esas trazas X igual K, pero por simplicidad vamos a estudiar la traza cuando K es igual a 0. Entonces vamos a mirar la traza X igual 0, para entender cómo van creciendo estos círculos. Eso sería, en nuestro gráfico, mirar qué pasa cuando yo proyecto esto sobre el plano ZI. Y ahí vamos a ver cómo es el crecimiento de los círculos. Entonces, cuando pongo X igual 0 y reemplazo en la ecuación, lo que me queda es Y cuadrado menos Z cuadrado igual a 0. Es decir, esto es Y cuadrado igual a Z cuadrado. Y de acá lo que deducimos es que el módulo de Y tiene que ser igual al módulo de Z. ¿Qué curva es esta en el plano IZ? Bueno, si yo grafico el plano IZ, esto es la cruz, ¿no? Eso ya lo hemos visto, esta es la cruz. Entonces vamos a graficar acá la curva. Es esta que está, y esta que está ahí. Esto es módulo de Y igual a módulo de Z. Bien, es fácil si no se acuerdan, porque esto quiere decir o que Y es igual a Z, que sería esta recta, o que Y es igual a menos Z, que sería esta otra recta. Son las dos rectas que me dan esa igualdad. ¿Eso qué me está diciendo respecto del gráfico tridimensional? Si vuelvo a mi gráfico tridimensional, esto quiere decir que si yo estos círculos los aplasto sobre el plano IZ, entonces en el plano IZ lo que tengo acá es una cruz ahí, donde sobre esa cruz están puestos todos los círculos. Bueno, les dejo a ustedes que chequeen que si yo hago lo mismo, pero aplastando todo sobre el plano XZ, se obtiene exactamente la misma traza, exactamente la misma cruz. Y eso da la idea de por qué esta superficie se llama cono, porque tiene la forma de un cono. ¿Está bien? O que uno se imagina un cono, un gorrito de cumpleaños, o un conito de helado. Y es de dos hojas, porque tenemos un cono hacia arriba y un cono hacia abajo. Son dos conos conectados con el vértice.
Bueno, para hacer un gráfico ahora más preciso, vamos a tratar de hacerlo en el GeoGebra. Bueno, vamos ahora nuevamente a hacer uso de GeoGebra, ya que vimos que la verdad para graficar superficies y para hacernos idea de cómo son las superficies es una herramienta muy poderosa. Vamos a seguirlo usando durante esta clase para graficar las nuevas superficies y ver las trazas. Entonces, en este caso, nuestro primer ejemplo es un cono. Entonces vamos a directamente, si yo le escribo la ecuación de la superficie cuadrática, GeoGebra directamente la dibuja. Entonces vamos a ponerla acá. La ecuación del cono que nosotros teníamos era x al cuadrado más y al cuadrado, ahí está, menos z al cuadrado igual a 0. Y fíjense que GeoGebra ya me dibujó exactamente el cono. Está el eje, el plano no está centrado en el medio, por eso me parece como más grande arriba que abajo, eso no es grave, pero se entiende como es la del cono de dos hojas, el cono de arriba y el cono de abajo, que están tocados con un puntito. Entonces vamos ahora a tratar de ver cómo son las trazas de esta superficie. ¿Cómo hacemos las trazas de esta superficie? Bueno, muy simple. ¿Qué tengo que hacer? Z igual acá. Eso automáticamente me genera un deslizador con la letra K. Y me aparece acá dibujado el plano. Voy, como hice la vez pasada, a eliminar el plano del piso, que a veces puede confundirse el plano del piso con los planos Z igual K. ¿Eso cómo lo hacemos? Vamos acá al menú. El primero de todos, que me aparece como estos ejes con un sombreadito, yo aprieto ahí. Y en vez de los ejes con sombreadito, pongo ejes sin sombreadito. Entonces ahí me aparecen los ejes y elimina el plano del piso. Si quiero sin ejes, ahí elimina los ejes directamente. Si quiero solo el plano del piso es con este, pero no, vamos a hacer lo que sea solo los ejes los quiero. Muy bien. Entonces ahora, si yo le doy avanzar al deslizador, fíjense ahí cómo el plano se empieza a mover para arriba y para abajo. Bueno, no tiene sentido irme hasta 5 y menos 5, vamos a editar esos límites, vamos a poner los que vayan entre menos 3 y 3, ponele, a ese deslizador. Y con eso vamos haciendo ahí, vamos viendo cómo se van haciendo las intersecciones del plano. Ahora yo quiero ver qué curvas son. Para ver qué curvas son, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo que antes. Marco intersección de superficies. Marco las dos superficies, el plano por un lado y el cono por el otro. Muy bien. Acá ya tenemos las curvas. Vuelvo a mi puntero. Ahora puedo mover mi superficie y ahí se ve cómo son las intersecciones, que son circulitos. Y cómo estos circulitos son cada vez más grandes cuando subo y cuando bajo. ¿No? Ahí se ve. Ahí bajo, se hace punteado porque está por debajo, ahí vemos los círculos que se agrandan y se achican. Muy bien. ¿Qué pasa con las otras trazas? ¿Qué pasa con las otras trazas? Bueno, ahora tengo que marcar entonces el otro plano. Esto vamos a eliminar esta intersección, que no se vea este plano. Y ahora vamos a poner el plano x igual 0. Entonces acá tengo ahora el plano 0. Ahí, como vosotros vemos, cómo es que crecen estos círculos a medida que el z avanza. ¿Sí? Acá es x y z, ahí está. Bien, bueno, ahí está, ya he perdido mi superficie, ahí volvió. Bueno, muy bien, ¿cómo hago hacer una intersección? De vuelta, marcamos intersección de superficies, intersecto el plano con el cono, muy bien. Y acá vemos entonces, al mirar x igual 0, esta es la proyección sobre el plano YZ. Entonces, si lo pongo ahí horizontal, donde tengo bien marcado el plano YZ, acá vemos la traza, que es exactamente la cruz. ¿Está bien? Como veíamos antes. Y ahí marca cómo es el crecimiento de estos círculos, que es lo que nosotros usamos para llegar al cono. Bueno, seguimos con la clase entonces. Vamos ahora a continuar con más ejemplos de superficies cuadráticas, pero en este caso vamos a dedicarnos a estudiar lo que llamamos como las superficies cuadráticas de tipo 2. Esas son esas superficies cuadráticas que después de una traslación y rotación de los ejes podían escribirse de la siguiente manera. Entonces 2 me quedaban escritas de esta forma, como ax cuadrado más b y cuadrado más y por z igual a 0.
Entonces vamos a ver cuando uno tiene esta reducción, que esto puede dar origen a distintos tipos de superficies. Vamos a estudiar ahora un par de estos ejemplos. Bueno, el ejemplo 1 es lo que se conoce con el nombre de paraboloide. Ya puede ser paraboloide circular o paraboloide elíptico. Ahora enseguida, cuando hagamos el estudio, se va a entender por qué a veces se dice circular y a veces elíptico. Pero digamos, en general va a ser el paraboloide. Bueno, el nombre me está indicando que es como una especie de parábola, una parábola tridimensional. Vamos a ver qué es eso. Entonces, un ejemplo típico de eso sería x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. Es decir, está correspondiéndose a igual 1, b igual 1 y igual menos 1. Y en general, esta familia va a corresponderse a cuando a y b son positivos e i es negativo. Siempre se puede de alguna manera escribir de esta manera. Este es el que va a ser el paraboloide circular. Si acá en vez de tener el mismo coeficiente 1 y 1 tuviera, por ejemplo, 1 y 2, sería el paraboloide elíptico. Ahora, cuando hagamos el estudio, se va a ver claro eso. Muy bien. ¿Cómo va a ser el gráfico de esta superficie? Igual que como hicimos en todos los ejemplos anteriores de superficies cuadráticas, el estudio se hace mediante de las trazas. Entonces vamos a empezar a estudiar las distintas trazas de esta función y vamos a ver cómo esas trazas me van a estar indicando cómo es la forma de esta superficie. Bueno, empecemos con trazas de la forma z igual a k, que son las trazas que corresponden a cortar esta superficie con planos paralelos al piso, planos que sean perpendiculares al eje z. Bueno, entonces si z es igual a k, yo, ¿qué tengo acá? Cuando despejo, me queda que x cuadrado más y cuadrado menos k es igual a 0, con lo cual x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a k. Bueno, en esta ecuación ya observamos una cosa muy importante, que es que el valor posible que tiene que tomar k tiene que ser siempre mayor o igual a 0. No puede tener un valor de k negativo, porque si k fuera menos 1, por ejemplo, tengo un número positivo más un número positivo igual a menos 1, no puede ser. Entonces solo vamos a admitir trazas positivas. Si k es igual a 0, esto me va a dar el punto 0, 0. Entonces ya puedo ir graficando eso en mi plano XY. Si acá quiero hacer el plano XY, bueno, la traza que se corresponde con k igual a 0 es el origen. Esto se corresponde con k igual a 0. ¿Qué pasa ahora para otros valores de k? ¿Qué pasa con valores de k positivos? Bueno, esto es la ecuación de una circunferencia. Esta es la ecuación de una circunferencia de radio ¿cuánto? Ahora el radio es raíz cuadrada de k. Recuerden que k lo puedo escribir como raíz cuadrada de k al cuadrado. Esto es lo que figura como el radio de la circunferencia. Entonces, a medida que yo mis cortes empiezo a elevarlos, cortar cada vez más arriba, primero tengo un punto, después empiezo a tener circunferencias, tengo circunferencias cada vez más grandes. Entonces, para k igual a 1, voy a tener un círculo de radio 1. Muy bien. Entonces tengo el círculo de radio 1. Este se corresponde con k igual a 1. Después, cuando k es 2, tengo un círculo, pero de radio raíz de 2. ¿Sí? Radio raíz de 2 es un poco, no avanzo 1, llego a 1.4, es un poquito más para acá. Este se va a corresponder con k igual a 2. Y así se ve. Si recordamos lo que pasaba con el cono en la superficie anterior es como que los círculos crecían más rápido, ¿no? Con k igual a 2 ya tenía un círculo de radio 2. Con k igual a 3 un círculo de radio 3. Ahora los círculos crecen más lento, ¿no? Con k igual a 2 tengo un círculo de radio raíz de 2. Con k igual a 3 voy a tener un círculo de radio raíz de 3. Van creciendo más lento los círculos, la amplitud de los círculos. Bueno, si ahora, conociendo estas trazas, yo empiezo a esbozar mi dibujo tridimensional, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener lo siguiente. Voy a tener acá mis ejes. Este es X, este es Y, este es Z. Para los negativos nada.
¿Y qué tengo? Tengo en el 0, cuando K es 0, tengo solo el origen. Cuando subo un 1, tengo acá el círculo de radio 1. Cuando subo a 2, tengo el círculo, pero no de radio 2, sino de radio raíz cuadrada de 2. Y a medida que voy subiendo, los círculos crecen. ¿Qué tengo que ver ahora para poder terminar de esbozar el gráfico? Es cómo crecen estos círculos. Cuando estábamos en el cono, vimos que los círculos crecían linealmente. Y eso me generaba la figura del círculo. Lo que quiero ver ahora es cómo crecen estos círculos para esta figura, para el paraboloide. Muy bien. ¿Cómo hacemos el estudio de ver cómo crecen los círculos? Bueno, mirando las trazas en las otras direcciones, exactamente igual que hicimos antes. Vamos a mirar las trazas x igual 0 e igual 0, que eso me va a dar, cuando miro la traza x igual 0, va a ser la proyección de estos círculos sobre el plano YZ. Y cuando mire la traza igual 0, va a ser la proyección de estos círculos sobre el plano XZ. Y eso me va a estar diciendo qué forma tienen los círculos cuando van creciendo el K. Muy bien, entonces miremos la traza x igual a 0. Cuando miro la traza x igual a 0, me queda y cuadrado menos z igual 0. Y si de acá despejo z, me queda que z tiene que ser igual a y cuadrado. Es decir, que en el plano YZ, ¿qué curva tenemos? Tenemos una parábola. Por eso se llama paraboloide. ¿Está bien? Tenemos una parábola. Entonces, en el plano YZ lo que tenemos es una parábola. ¿Está bien? Y ahí se entiende el nombre de paraboloide. Es como si fuera una parábola que está revolucionada alrededor del eje Z. Entonces es una parábola que uno cada vez que corta tiene un círculo. ¿Está bien? Tiene el nombre de una antena parabólica, de la forma de una antena parabólica, por eso se llama antena parabólica, se llama así. Muy bien, les dejo de ejercicio que ustedes piensen qué pasa con la traza y igual 0. Van a ver que, igual que sucedía en la ecuación anterior, el rol de las variables x e y es intercambiable. Entonces cuando miren la traza y igual 0, va a ser exactamente igual que la traza x igual 0, nada más que ahora, en el dibujo tridimensional, esa traza tiene que reflejarse sobre el plano XZ. Bueno, vamos ahora a hacer el gráfico de esta superficie en el GeoGebra. Bueno, vamos ahora a usar GeoGebra para ver el gráfico del paraboloide y vamos a jugar un poco con los deslizadores. Vemos cómo el paraboloide circular se puede transformar en un paraboloide elíptico fácilmente. Bueno, entonces nuestra ecuación de paraboloide, les recuerdo que era z igual x al cuadrado más y al cuadrado. Acá tenemos nuestro paraboloide. Acá me queda por ir demasiado acá. Hay una forma de modificar las longitudes de los ejes, o qué es lo que acá muestra de los ejes. Por ejemplo, en este caso no me interesa que tenga tanto eje de z negativo. Entonces, si acá vamos a configuración, acá tenemos los rangos que está graficándome el eje z. Entonces, digamos que solo me interesa el z positivo, porque el paraboloide solo es positivo. Entonces, vamos a ponerle que el z max no, vamos a dejarlo como estaba, 2.12446. Pero el z min, en vez de que vaya hasta los negativos, le vamos a poner que sea 0. Entonces acá tenemos, bueno, está un poco deformado, vamos a hacer el doble, que sea 4.24.892. Ahí está. Entonces acá tenemos nuestro paraboloide, ahora sí, que podemos mostrar una porción grande hacia arriba. Muy bien. Entonces, ¿cómo hicimos el estudio de trazas de este paraboloide? Bueno, primero miramos las trazas z igual k. Si yo miro las trazas z igual k, acá como siempre vemos la intersección, marcamos la intersección entonces del plano. Acá en el plano no me conviene que vaya estas k que vayan negativas hasta 5, sino simplemente con tomar desde 0 hasta 5 está bien. Y ahora marco la intersección de las superficies, la intersección del plano con el paraboloide. Muy bien. Entonces ahora vemos, ahora tenemos para ver, fíjense acá,
tenemos nuestros círculos, muevo el plano y vemos que a medida que el plano lo levanto, los círculos se van agrandando. Y ahora, para ver esa curva parabólica, que crecen parabólicamente estos círculos, ¿qué hacemos? Bueno, miramos la traza con respecto al eje, digamos, igual 0. Entonces, si ahora marco el plano y igual a 0, acá tenemos el plano igual 0, muy bien. Y ahora marquemos la intersección del plano igual 0 con el paraboloide. Entonces, intersección de superficies, tengo el plano igual 0 con el paraboloide, muy bien. Y acá podemos ver entonces cómo la curva intersección pasa a ser la parábola. Y si ahora avanzo el plano Z, vemos entonces cómo estos círculos, los radios de los círculos crecen de acuerdo a esta parábola que vemos en la proyección cuando tomamos la traza y igual a 0. Y así obtenemos nuestra paraboloide. Y ahora quiero mostrarles cómo se puede fácilmente deformar esto para obtener paraboloides elípticos en vez de paraboloides circulares. Bueno, acá definimos dos deslizadores nuevos que serían A y B. Vamos a darles a estos A y B valores positivos porque me interesa acá que sean valores positivos. Y acá el B también. Entonces ahí decimos que estos deslizadores van de 0 a 5 los dos. Y en mi ecuación, en vez de que sea z igual x cuadrado más y cuadrado, vamos a poner que sea z igual a por x cuadrado más b por y cuadrado. Entonces z igual a x al cuadrado más b por y al cuadrado. Bueno, en este caso ahora, como están seteados los deslizadores que sean 1 y 1, tenemos el paraboloide que acabamos de ver. Pero fíjense qué pasa apenas yo deformo esto. Si achico el b, esto lo estoy estirando en la dirección del eje Y. Cuando agrando B, lo estoy apretando en la dirección del eje Y. Y mientras que el A, ahí lo vuelvo a 1, con el A lo que hago es, cuando agrando el A, lo aplasto en la dirección del eje X, y cuando achico A, lo estiro en la dirección del eje X. Y ahí vemos el rol que tienen esos coeficientes. Que eso está bueno para ver que esto es, acá podemos graficar cualquiera de las formas genéricas de tipo 2, de cuadráticas, siempre y cuando los coeficientes A y B sean ambos positivos, ¿no? O tengan el mismo signo. Bueno, con eso terminamos con este ejemplo, volvemos a la clase. Bueno, vamos ahora a ver el último ejemplo de la clase, que va a ser otro ejemplo más de respecto de la clase 2 de superficies cuadráticas, la que llamamos clase 2 de superficies cuadráticas. Este ejemplo es muy interesante. Va a ser muy importante en lo que sigue, igual que lo fue el paraboloide. Este va a demostrar otro tipo de comportamiento. Vemos el ejemplo 2. Esto es lo que se llama la hiperboloide o silla de montar, o más ayornado a los tiempos actuales como papa frita Pringles. Entonces esto se llama la silla de montar. Entonces, ¿cómo se ve el gráfico? ¿Cómo es la ecuación que describe esto en este caso? Va a ser x cuadrado menos y cuadrado menos z igual a 0. Es decir, esto se corresponde con a igual 1, b igual menos 1, y igual menos 1. Está bien, acá lo único importante, el signo este de ahí no es tan relevante. Lo único importante es que a y b tengan signos diferentes. ¿Sí? Que es lo que genera acá que rompe esa simetría que yo les decía anteriormente, que el rol de x a y era intercambiable. Acá el rol de x a y no va a ser intercambiable. Si yo intercambio x a y, voy a obtener otra figura que va a ser muy similar, es solamente intercambiar los ejes, pero va a ser una rotación de la figura esta. Pero no es simétrico ahí, no preserva esa simetría. Muy bien, esto en general uno lo suele escribir directamente como x cuadrado menos y cuadrado, o z igual x cuadrado menos y cuadrado. Es como lo van a soler ver escrito a esta figura. Bueno, ¿qué cambia ahora? ¿Qué es lo que me está cambiando respecto de lo que teníamos antes? Porque estoy diciendo que esto tiene un comportamiento diferente.
¿no? Lo único que cambió es un signo. Aquí en vez de un más hay un menos. ¿Por qué cambia tanto? ¿Cómo vamos a hacer el estudio de esta superficie? Bueno, trazas. Esa es la herramienta que tenemos a nuestra disposición. Así que vamos a volver a hacer las trazas. En este caso voy a empezar con... Bueno, vamos a empezar igual que antes, con las trazas z igual k. Empecemos con z igual 0, para ir viendo. Entonces, ¿qué pasa si tengo z igual a 0? En este caso, como es la traza acá, bueno, si z es 0, me queda que cx cuadrado menos y cuadrado es igual a 0, de donde x cuadrado tiene que ser igual a y cuadrado, de donde módulo de x es igual a módulo de y. Bueno, esto ya lo vimos, nos apareció hace un ratito. Esto es la cruz, ¿no? Esto es o bien x es igual a y, o bien x es igual a menos y. Entonces esto, en mi plano xy, lo que vamos a obtener es la cruz esta. Bueno. Perdón, le erré al origen. Ahí está. Esta corresponde a la traza k igual 0. ¿Qué pasa ahora para los otros valores de k? Supongamos ahora que k es positivo y tenemos la traza z igual k mayor que 0. En este caso, si k es mayor que 0, lo que vamos a tener es que y al cuadrado es igual a x al cuadrado menos k. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando x es c, ¿qué curva es esta? Esta ya la vimos, ¿no? Estas curvas ya las estudiamos. Estas curvas son hipérbolas. Lo que tenemos que ver es que estas hipérbolas si van a estar de este lado o de este lado. O sea, en qué cuadrantes separados por esta cruz me aparecen esas hipérbolas. Eso, si no lo recuerdan, es fácil darse cuenta porque lo que hay que pensar es cuando x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Cuando x es igual a 0, yo estoy acá, y cuando x es igual a 0, y vale... Bueno, no, acá no tiene sentido, perdón. Cuando x, como k es positivo, si x es 0, no puede ser. Entonces lo más chico que puede valer x es la raíz cuadrada de k, que en ese caso y vale 0. Entonces voy a estar por acá, y voy a estar por acá. Estos dos puntos pertenecen a esta hipérbola, que corresponden a x igual raíz de k, y igual a 0. Y eso me va a describir, entonces, estas hipérbolas que están acá. Digamos, si este fuera 1, esto es k igual a 1. Bueno, si k es 2 ahora, quiere decir que x arranca desde raíz cuadrada de 2. Si acá está 2, acá está raíz de 2, que es 1.4. Esta hipérbola que está ahí, entonces, corresponde a k igual 2. Ese es k igual 2. Y ahora sí, perdón lo que había sido mi confusión antes, ¿qué pasa ahora si z es k negativo? Si z es k negativo, la ecuación vuelve a ser así, y cuadrado, vamos a poner igual a x cuadrado menos k, pero ahora k es negativo. Entonces, digamos que k es menos 1. Si k es menos 1, acá tengo x cuadrado más 1. Entonces, cuando x es 0, y puede valer 1 menos 1. Entonces, cuando x es 0, y puede valer 1 o menos 1. Entonces, vamos a tener por acá la traza, va a ser una hipérbola, pero ahora en este cuadrante. Y esta es la que corresponde con k igual menos 1. Ahora, cuando k es menos 2, cuando x es 0, acá tengo x cuadrado más 2. Cuando x es 0, y puede valer más raíz de 2 o menos raíz de 2. Entonces, de vuelta tenemos la traza para acá y para acá, que corresponden con k igual a
menos 2. Ahora, este es el dibujo de las trazas en Z. Fíjense ahora que esto ya no es tan fácil a partir de acá de inferir el gráfico. Por lo menos no lo es para mí. Por ahí para ustedes sí. Pero estos dibujos son un poco confusos. Entonces tenemos que tratar de ver cómo es esto tridimensionalmente. Tratemos de imaginar esto tridimensionalmente. Entonces voy a poner acá mis ejes tridimensionales. Este es X, este es Y, este es Z. Por suerte tenemos a GeoGebra porque no pretenden que mi dibujo sea un dibujo muy bonito. ¿Está bien? Voy a hacer lo que pueda. Entonces, ¿qué quiere decir estas trazas? Cuando cae 0, que estoy sobre el piso, acá tengo la cruz. ¿Está bien? Vamos a dibujarla acá bien suavecito. Sobre el piso tengo esta cruz. Es una cruz, no, esta perspectiva me salió medio mal, así sería. ¿No? Tengo la cruz apoyada en el piso. Apoyada en el plano del piso. ¿Qué pasa ahora cuando X sube? Cuando K sube. Empiezo a hacer un corte de esa superficie, pero arriba. Cuando hago un corte de la superficie arriba, son estas trazas, son estas hipérbolas. ¿Sí? Es decir, en el plano que está acá tengo esta hipérbola, que la hipérbola está como curvada sobre el eje de las X. Entonces, cuando subo, ahora tengo hipérbolas de acá, un poquito para arriba, que hacen como algo así, ¿no? Son como hipérbolas que están arriba, mirando para acá y para acá. Y cuando bajo, les repito, es muy difícil dibujar esto, no me sale. Después voy a tratar de hacer un dibujo mejor y después vamos a recurrir a lo que nos salva, que es el GeoGebra. Pero cuando subo, voy subiendo, tengo hipérbolas que apuntan en la dirección del eje de las X. Como curvitas, así y así, a medida que voy subiendo. A medida que voy bajando, ahora las hipérbolas se curvan sobre el eje de las Y's. Entonces, a medida que voy bajando, mis hipérbolas apuntan para ahí. Entonces tengo hipérbolas para ahí, para abajo, e hipérbolas así para arriba. Y acá entre medio la cruz. Bastante confuso todavía, bastante confuso. Vamos a tratar ahora entonces de ver las trazas X igual K e Y igual K, que son las trazas que nos faltan, y a ver si con eso nos podemos dar una idea. Entonces, ¿qué es lo que van a decir las trazas X igual K igual K? Cuando yo mire las trazas X igual K, lo que me va a estar indicando es estas hipérbolas que crecen. ¿Sí? Si yo miro igual K, igual 0, por ejemplo, y proyecto esto, lo que me van a estar diciendo, estas hipérbolas que están acá, cómo es que se van separando del eje de las X, del eje Z, cómo se van separando para allá. Y para acá, cómo se van separando para ahí. Vamos a tratar de hacer esa cuenta de trazas y ver si eso arroja un poco de luz. Entonces, repito, mi ecuación es x cuadrado menos y cuadrado menos z igual a 0. Y ahora yo quiero mirar la traza x igual 0. Entonces, si miro la traza x igual 0, este desaparece y me queda que z es menos y cuadrado. ¿Esto qué es esto? En el plano, si yo dibujo esto en el plano y z, es esta hipérbola que está acá. Esta parábola, perdón. ¿Qué dice esto tridimensionalmente? Tridimensionalmente, esto me está diciendo que si yo voy x igual 0, este es x, este es y y este es z, es decir, apoyo todo en el eje en el plano y z, lo que tengo acá para abajo es esta parábola para abajo. Eso me está diciendo, esa curva, esa parábola, es la curva sobre las cuales están apoyadas las hipérbolas
correspondientes a k negativo. ¿Se acuerdan que para k negativo yo tenía hipérbolas que estaban en la dirección del eje de las íes? Entonces todas esas hipérbolas están como colgando de esta parabolita. Acá tengo un montón de hiperbolitas ahí. Y acá también. ¿Qué pasa ahora cuando yo miro la traza i igual 0? Cuando miro la traza i igual 0, ahora tengo x cuadrado menos z igual a 0, es decir, z igual x cuadrado. En este caso, esta traza, si yo la grafico en xz, ¿sí? Esta traza es una parábola de esta forma. Eso en el dibujo tridimensional me dice que si yo proyecto sobre el plano xz, acá, lo que tengo acá es una parabolita que va hacia arriba. ¿Sí? Entonces voy a tratar de dibujar con las manos porque realmente el dibujo no me sale. No importa cuánto lo practique, no me sale. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cómo se puede entender esta superficie? En el plano, en el eje de las íes, a lo largo del eje de las íes con respecto a la vertical, tengo una parábola que va hacia abajo. En el eje de las x, digamos que este es el eje de las íes, el eje de las zetas y el eje de las x va hacia ustedes. Entonces, a lo largo del eje de las x tengo una parábola que va hacia arriba, que están como enganchadas esas dos parábolas. Y en cada parábola de estas tengo una hiperbolita así y así. Y en esta que está acá tengo una hiperbolita que va así y así. Entonces, si ustedes pueden tener un poco de imaginación, a pesar de mis dibujos lamentables, lo que van a ver es que esto es exactamente la forma que tiene una silla que se le pone un caballo. Bueno, vamos a ver ahora este último ejemplo, que es el ejemplo creo donde más vamos a sacarle el jugo al GeoGebra, dado que el dibujo en el pizarrón de este ejemplo es bastante complicado, por lo menos para mí, que es el ejemplo de la silla de montar, la papa frita. Bueno, entonces primero vamos a directamente escribir la superficie cuadrática y vamos a hacer que GeoGebra haga su magia. Y después vamos a mostrar cómo hacer el análisis de trazas de esta superficie. Entonces, la silla de montar, la que vimos nosotros, era z igual x al cuadrado menos y al cuadrado. Bueno, acá tenemos nuestra superficie. Observémosla, creo que ahora se ve bastante más claro cómo es esta superficie que está acá, las curvaturas que teníamos, como si es la silla de montar donde se sienta el jinete, ¿no? A lo largo del eje de las íes está poniendo sus piernas, y en el eje de las x es el lomo del caballo, es donde el jinete montaría su caballo. O la papa frita. La cosa es que esto para una papa frita, fíjense que está como demasiado curvada. Bueno, antes de ver las trazas, vamos a ver cómo podemos hacer un dibujo que sea más parecido a lo que uno está acostumbrado a ver cuando come un paquete de estas papas fritas. Entonces, una manera de hacer eso es, de vuelta, con deslizadores. Entonces vamos a agarrar un deslizador A, un deslizador B. Estos deslizadores, de vuelta, vamos a hacer que vayan de, pongamos que vayan de 0 a 5, bien, y B también, que va de 0 a 5. Y mi ecuación entonces ahora va a ser z igual a por x al cuadrado menos b por i al cuadrado. Bueno, en este caso, como tenemos a y b, los dos iguales a 1, acá me olvidé de modificar acá, que está bien 0, bien. Como a y b son iguales a 1, tengo exactamente el mismo dibujo que tenía antes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo modifico estos deslizadores? Si el b lo agrando, se hace como cada vez más curvado, fíjense, baja más en la dirección del eje de las íes. En cambio, si lo bajo de 1, se empieza a hacer menos curvado. Ahí se empieza a parecer un poco más a nuestra papa frita. Y lo mismo con el A. Si el A lo agrando, fíjense que se hace más curvadito en la dirección del eje de las X, aprieta más el eje de las Z. Si lo bajo de 1, se hace cada vez más planito. Y ahora fíjense, ahí sí tenemos algo más identificado y mucho más parecido al eje de la Z, a la papa frita. Esto lo consigo yo con estos coeficientes
que serían, a ver, más o menos un coeficiente de A de 0.3 y un coeficiente B de 0.2. Con estos coeficientes tenemos una forma que es muy reconocible para todos los que hemos comido estas papas fritas alguna vez. Muy bien. Vamos a volver a nuestra silla original y vamos a ver cómo se hace el estudio de trazas en este caso. Entonces, de vuelta, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner acá z igual a k. Muy bien. Acá tenemos z igual a k. Esto era lo que me daban las hiperbolitas, ¿se acuerdan? Cuando k es positivo, tenemos hipérbolas que están enroscadas alrededor del eje de las x. Cuando k es igual a 0 teníamos la cruz, y cuando k es negativo las hipérbolas pasan a enroscarse alrededor del eje de las y's. Entonces vamos a marcar la intersección de las superficies. Marco entonces la silla con el plano. Muy bien. Y acá es donde pasamos a ver, voy a poner ahora vertical para que se vea desde arriba, acá, ahí tengo eje, ahí está, X e Y. Acá se ve clarísimo cómo son las trazas estas. Cuando avanzo el deslizador, ahora estoy, cada vez que uno se va para arriba, esas hipérbolas se alejan, ahí las perdí. Ahora el X empieza, ahí voy a poner pausa, ahí se perdió la transición. Cuando X, ahí tenemos las hipérbolas enroscadas alrededor del eje de las X. Cuando el deslizador cae 0, ahí tengo la cruz. Y ahora cuando k es negativo, pasan a enroscarse las hipérbolas alrededor del eje de las y's. Voy a bajar un poco, en vez de que vaya entre menos 5 y 5, que vaya entre menos 3 y 3. Eso va a andar mejor para mí. Y ahora vamos a darle continuar el deslizador. Ahí vemos las hipérbolas sobre el eje de las y's, que está en la parte negativa de k, el corte por abajo, donde van las piernas del jinete. Ahí está la cruz y ahora está la parte de k positivo. Ahí lo vemos bien. K positivo. Vamos a ponerlo ahí. Ahí está. Y ahí tenemos las otras hipérbolas. Y ahora queríamos ver las trazas respecto de x y respecto de y. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, marcamos un plano, x igual a 0. Acá está el plano. Y ahora voy a marcar la intersección y el plano igual 0 también. Y igual 0. Acá tenemos el otro plano. Y ahora vamos a marcar estas dos trazas, que son las dos parábolas. Una parábola para arriba y otra parábola para abajo, que esas son las que encajan la silla de montar. Entonces marco intersección de superficies. Vamos a pausar este deslizador y ocultar momentáneamente este plano y esta intersección. Y entonces marco la intersección de superficies entre la silla de montar y el plano y igual 0. Acá tenemos la parábola para arriba. Voy a ocultar este, ahí tengo este plano. Ahí se ve entonces la parábola hacia arriba. ¿Está bien? En el plano XZ, estoy mirando y igual 0, tengo el plano XZ y tengo la parábola que mira hacia arriba, que es la curvatura que está para arriba de la silla de montar. Y ahora, vamos a ver, esto hay que borrar, esta salida está mal, y esta también está mal. Borrar, ahí está. Muy bien, y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar de vuelta, este lo voy a ocultar, vamos a ocultar este, y vamos a mostrar el plano x igual 0. Ahora estamos mirando qué pasa sobre el plano IZ. Sobre el plano IZ es la parábola que va hacia abajo. Entonces marco la intersección de las superficies, tenemos acá la silla y el plano, y ahora vemos cómo tenemos acá donde van las piernas del jinete, esta parábola pueden representar las piernas del jinete, que está sentado sobre la silla, y acá vemos la otra parábola. Y eso es lo que se veía. Si muestro las dos intersecciones, fíjense, oculto todo lo demás, oculto el plano. Acá tenemos lo que determina mi silla de montar, la parábola hacia abajo y la parábola hacia arriba. Bien, si ahí pongo la silla, la tenemos clarita. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.